Bueno, chicos, ahora vamos a hablar un poco acerca del marco metodológico y de los puntos o de los subtítulos que nosotros tenemos que tener en cuenta para escribir este marco. Lo primero que hay que indicar en el marco metodológico es qué tipo de estudio se va a realizar. Recuerden que de acuerdo a la magnitud de nuestros trabajos y a los temas que ustedes han elegido, solamente estamos hablando de estudios de tipo exploratorio o descriptivo. No vamos a pensar en estudios correlacionales ni en estudios explicativos, porque nosotros no estamos buscando relacionar variables en una hipótesis, no estamos buscando hacer estudios causales, solamente estamos preguntándonos acerca de alguna temática que puede tener mayor o menor exploración anterior. Por eso nuestro trabajo puede ser exploratorio si es que la temática no ha sido abordada antes o si se trata de un caso en particular, o bien puede ser descriptiva cuando tenemos más operacionalizada una determinada variable y entonces queremos realmente ver cuánto hay de esa variable y de alguna manera medirla. Generalmente los estudios exploratorios son de corte cualitativo, que es lo que se pone en el segundo subtítulo, y los descriptivos son cuantitativos. Porque como verán más luego, cuando yo les muestro unos ejemplos, los estudios cuantitativos implican una operacionalización de la variable muchísimo más dura, ¿sí? más estricta. Entonces, primer punto, tipo de estudio. Segundo punto, metodología. La metodología, como les dije recién, puede ser cualitativa o cuantitativa. El tercer subtítulo es técnica, a donde nosotros vamos a explicar cuál es el método o los métodos que vamos a aplicar para poder relevar la información necesaria. Allí podemos estar hablando de entrevistas, de encuestas, de observación, también de análisis de contenido, cualquier técnica que nosotros creamos conveniente aplicar. El cuarto punto es el instrumento a usar. Nosotros habíamos visto esto ya en la grilla, que lo vimos como grilla metodológica, donde más o menos enumerábamos uno por uno estos puntos. Ahora estoy tratando de ser un poquito más clara y más exhaustiva en esta información. El instrumento es el punto más difícil desde mi punto de vista. Es bastante difícil pensar en su construcción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el instrumento, lo que estamos haciendo en realidad es transformar un concepto que es en principio abstracto, que es un constructo teórico, porque nosotros generalmente lo sacamos de alguna teoría o, digamos, nunca estamos hablando de algo súper concreto, descriptivo, estamos hablando de una construcción teórica en realidad, eso es un concepto. Ya luego con el ejemplo también se va a clarificar. Pero al momento de hacer el instrumento, nosotros tenemos que transformar ese concepto en algo que sí pueda ser observable. Y cuando estamos haciendo estudios descriptivos también tiene que ser medible. Por lo tanto, la dificultad está siempre en pensar ese concepto que es en principio abstracto de la manera más concreta posible. Por eso es que estoy grabando este videito para que nosotros podamos ver ejemplos de cómo uno puede ir haciendo este intento de análisis para llevar lo abstracto a lo concreto. Bueno, el quinto punto es el de la población y la muestra, que ya sabemos que la población son los sujetos o los elementos que nosotros vamos a tener en cuenta, mientras que la muestra es una parte de esa población. Cuando nosotros estamos trabajando con análisis de contenido, en lugar de hablar de población, hablamos de universo, y en lugar de hablar de muestra, hablamos de corpus. Siempre tiene que ir explicado cuál ha sido el criterio muestral que nosotros adoptamos. Es decir, nosotros no podemos seleccionar porque sí, azarosamente, determinados elementos. Tenemos que tener un criterio. Todo esto que les estoy contando está en distintos libros de metodología, tienen un montón en biblioteca para mirar. También yo les he enviado el material de Vieites vía mail y al que no lo ha recibido me lo puede pedir. Pero, digamos, lo que hay que hacer ahí es justificar la selección de la muestra. A veces nosotros decimos, bueno, tenemos esta muestra realmente porque son los más fáciles a los cuales hemos accedido. Generalmente ese criterio no nos sirve para ponerlo en el trabajo, pero quizás esa misma muestra ingresa bajo algún otro criterio
formal. Por ejemplo, el criterio de conveniencia. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son esos criterios para poder justificar por qué seleccioné esas noticias, por qué seleccioné esas personas, por qué seleccioné esos casos. Como verán aquí, yo he puesto en estos 3 primeros puntos del estudio, de la metodología y de la técnica, explicar y justificar su selección. No es que yo tengo que explicar qué es la entrevista o cómo se hace o qué es la encuesta, no, eso no debe ir. Lo que sí tengo que poner es por qué yo elegí o decidí hacer una entrevista. Y ahí es donde encuentro la vinculación con mi tema, que por supuesto ahora cuando veamos los ejemplos también van a tener un poquito más de justificativos, de argumentos para poner en estos puntos. Entonces, la trama narrativa que tiene el marco metodológico, como dije antes, en esta instancia de seminario es a través de verbos en futuro. Se realizará un estudio o se ha diseñado un estudio exploratorio, en ese caso sí, porque el estudio ya se diseñó, pero aplicaremos la técnica de entrevista, la técnica de encuesta, la técnica de observación o cual sea. Se llevará a cabo un trabajo de tipo cualitativo, de tipo cuantitativo. Es decir, estoy dándole ejemplos de cómo usar los verbos, que después, en la instancia siguiente, van a pasar al verbo en pasado. Bien, entonces más o menos este es el recorrido que tiene que tener la trama de su marco metodológico. Primero se explica, ¿sí? Utilizando estos subtítulos se explica qué tipo de estudio se realiza, cuál es la metodología elegida, cuáles son las técnicas que se aplicarán. Incluso aquí también va un ejemplo del instrumento a usar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una entrevista, aquí tiene que ir la guía de pautas que voy a usar en esa entrevista. Si yo voy a hacer una encuesta, aquí tiene que ir el modelo de cuestionario. Siempre tiene que ir el modelo aquí, en este apartado del marco metodológico. Y al finalizar ese marco metodológico, se pone como una tablita resumen, en donde lo que hacemos es explicar el tipo de estudio, la metodología, la técnica, pero una tablita por cada técnica, porque cuando ustedes vean las tablitas, que ya las hicimos en clase también, van a ver que para cada tablita o para cada técnica se usa una tablita distinta. Es decir, quizás yo prevea realizar 2 etapas en mi estudio. Primero una entrevista y después una encuesta. Bueno, entonces yo tengo que explicar con esa tablita para cada técnica qué instrumento haré, qué población tomaré, qué muestra, qué criterio muestral, etc.